Muy buenos días en Costa Rica, muy buenas tardes en México. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación, damos la bienvenida al doctor Luis Gerardo Jiménez Arias, quien nos honra con su participación esta tarde al impartirnos la conferencia titulada Bioética en tiempos de COVID-19, desde la manipulación genética a la eutanasia pasiva. Asimismo, le damos la bienvenida a cada uno de los asistentes a la conferencia, esperando que las condiciones tecnológicas les permitan disfrutar del tema de esta tarde. Antes de dar paso al desarrollo de la conferencia, me permito dar a conocer una breve reseña de la amplia experiencia del doctor Luis Gerardo Jiménez Arias, quien fue miembro de la Junta Asesora de Directores del Instituto de Medicina Celular en Costa Rica, un centro único de células madres. De igual forma, es profesor de posgrado en el Instituto de Relaciones Externos de Costa Rica, preparando estudiantes para desempeñarse en el cuerpo diplomático costarricense. Profesor de bioética en la Universidad Juan Pablo II, en la Universidad de Santa Paula y en el Centro de Información sobre Salud Social. Miembro de la Junta de Bioética de la Asociación Médica de Costa Rica y asimismo becario de Fulbright en el Centro de Investigación y Educación de Fort Lauderdale de la Universidad de Florida en Debbie, Florida. Pionero en el desarrollo de ELISA, un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, en Costa Rica. En Nueva York estudió teología y obtuvo su maestría en divinidad, después de lo cual se mudó a Roma. En Italia continuó con sus estudios en bioética, donde se graduó de la Universidad Pontificia Regina Apostolorum, con honores bajo la aprobación de su santidad, el Papa Benedicto XVI. Asimismo, seleccionado por el gobierno de Costa Rica para dar una conferencia en el Sexto Comité de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York sobre la clonación humana y la dignidad humana. Las investigaciones del doctor Jiménez abarcan varios aspectos de la evolución de los procariotas, la ética de las células madre y la ética ambiental. Es autor de un libro titulado Bioética y Medio Ambiente. Ha dado testimonio científico ante el Congreso de Costa Rica sobre bioética y comienzo de la vida. Y por último, el doctor Jiménez ha publicado numerosos artículos de bioética en periódicos de su país y viaja a nivel nacional e internacional para dar frecuentes conferencias invitadas sobre investigación células madres, clonación y bioética. Y bien, sin más preámbulos, me permito ceder la palabra al doctor Luis Gerardo Jiménez Arias. Adelante, doctor.
Amable auditorio, permítanos un momento, estamos ajustando cuestiones técnicas. En un momento estará el conferencista con nosotros para impartir su tema. Un momento, denos un espacio en lo que arreglamos las cuestiones técnicas. ¿Ya? ¿Me pueden escuchar? Adelante, doctor, ya puede desarrollar el tema. Muchísimas gracias. A ver, ante todo, quiero darle un agradecimiento al doctor Rolando Castillo por haberme invitado a participar de esta serie de conferencias y esta grandísima iniciativa de la Universidad de Juárez Autónoma de México. También a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, al ingeniero Benjamín Martínez, y al señor rector, el maestro Guillermo Malvares, por haberme permitido estar acá hoy con ustedes compartiendo un rato, un momento, de la bioética en tiempos extraordinarios, que son los tiempos del coronavirus.
Bien, vamos a abarcar el tema desde el punto de vista genético al principio sobre la manipulación genética y vamos a terminar con la eutanasia pasiva que se ha estado sucediendo en estos meses anteriores con la crisis de la pandemia del coronavirus. Para ubicarnos en el área del conocimiento, a dónde estamos, qué es lo que vamos a hablar, porque la bioética es sumamente amplia y el impacto del COVID-19 es sumamente extenso en todas las áreas de nuestra vida y de nuestro quehacer humano. Vamos a enfocarnos acá en el área del sistema de salud nuestro. No vamos a hablar del sistema económico ni del sistema global, de cómo se han caído las bolsas y cómo nos va a afectar en los próximos años, pero sí un poquito de la caída del bienestar, porque todos sufrimos de una u otra forma un aislamiento y ha habido problemas del empleo y esto obviamente afecta la salud emocional de las personas. El coronavirus, el estatus actual de la pandemia es que tenemos cerca de 5 millones de personas que se han infectado y alrededor de 3.000 muertes. Esto, comparado con otras enfermedades, pues pareciera que no es tan significativo. 300.000 muertes en lo que llevamos del año, porque la enfermedad apareció a finales del año pasado y más del 95% de las muertes se han sucedido este año. Pues si lo vemos en este gráfico, 300.000 muertes no es mucho, porque por enfermedades que se transmiten en la comunidad, tenemos 5 millones de muertes en lo que va del año, 16 millones de muertes por abortos y 648.000, o sea, el doble de muertes en lo que va del año por otra pandemia que nosotros tenemos, que es el VIH y el SIDA. Entonces, en principio, ¿por qué nos alarmamos tanto? ¿Por qué nos asustamos tanto? Si esto realmente es una pandemia más de las tantas que ha azotado a la humanidad. El problema es que estamos frente a un virus que es altamente infectivo y el potencial que tiene para matar a la gente es muy alto con respecto a otros. Pareciera que algunos investigadores han mencionado que es igual que una gripe estacional, pero no lo es. No lo es, porque hemos tomado una serie de medidas aislando a la gente para que no se inmunice, o sea, para que no haya inmunización de rebaño. No hay algunos estados, por ejemplo, Inglaterra, trató de inmunizar el rebaño y no funcionó. Otros estados como Nicaragua, pues lo están haciendo, pero el costo de vidas es muy alto. Y también nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder con esta gente que ha sido infectada en el largo plazo. No es que se curaron y ya nunca van a tener síntomas de absolutamente nada, pueden quedar daños permanentes también. Como ustedes saben bien, el virus fue encontrado por primera vez el 17 de noviembre del año pasado, hace unos pocos meses, en China, y rápidamente para el 31 de enero ya la OMS lo había declarado pandemia. Esto es que está en más de 2 continentes y que hay transmisión comunitaria, o sea, se ha transmitido en la comunidad y se ha esparcido por varios países y continentes. A esto le llamamos una pandemia. Inicialmente, cuando se encontró el virus, se secuenció y esta es la secuencia que tenemos aquí arriba. Esto es, o sea, son diferentes segmentos del virus que tienen diferentes funciones, son aquí diferentes secuencias de ácidos nucleicos. Recordemos que eso es un virus ARN y entonces el ácido que tenemos acá, pues es ácido ribonucleico. Vamos a ir para atrás un segundito para que comparen ustedes y vean lo que pasó y lo que tenemos. Para el 8 de enero, o sea, unos días después, teníamos ya la primera mutación, pero esta mutación era silenciosa, o sea, no se expresó en un cambio genético. Ya para el 14 de marzo teníamos mutaciones silenciosas, que son todas estas de acá, y estas otras que son no silenciosas, o sea, en un cambio genético. Aquí igualmente, del 13 al 20 de marzo en Bélgica, estas se secuenciaron en Bélgica y se encontraron estas muy parecidas a aquellas que habían en Pekín. Así se hicieron por todo el planeta
y se han encontrado mutaciones de estas cerca de 200, o sea, 200 mutaciones puntuales. El virus ha cambiado, está cambiando continuamente. ¿Esto es bueno o esto es malo? Bueno, para el desarrollo de una vacuna es bueno saberlo y es bueno saber dónde están estas cepas que han cambiado. En el gran área de Nueva York, ¿saben? En Nueva York le llamamos el melting pot porque ahí llega gente de todo el planeta. Es donde encontramos una diversidad rica de este virus. Recuerde que a los virus no les interesa realmente matar a las personas porque son parásitos obligados, o sea, ellos necesitan de nosotros para poderse replicar. Los virus no son seres vivos. Ahora bien, la empresa NextStrain, a partir de la semana pasada, tuvo este informe de cerca de 500 cepas diferentes muestreadas acá, de una gran diversidad de mutaciones, y en total han encontrado, como les digo, cerca de 200 mutaciones. Esto es bueno porque aquí en Pekín y en esta área de Wuhan, donde apareció el virus, si hubiéramos sacado una vacuna para este virus únicamente, ya este virus hubiera mutado mucho y esa vacuna posiblemente no hubiera servido acá, porque necesitamos secuencias conservadas del virus, pedacitos del virus que no cambien, ¿okay?, para poder desarrollar una vacuna, porque aquellas se cambian rápidamente, la vacuna únicamente serviría para el virus para el cual se desarrolló. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, la importancia desde el punto de vista nuestro es que actualmente de base manipular el DNA, que en veces podemos secuenciar un virus completo, en cuestión de días podemos ver cuáles mutaciones han habido, y incluso hay kits para trabajar con microorganismos en el laboratorio y los venden online. Así que cualquiera puede hacerse su propio laboratorio de biología molecular, entre comillas, en el garaje de una casa. Bien, lo primero que aparecieron fueron las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas son aquellas que nos dicen que algo sucedió, que esto es una arma biológica. Y no necesariamente. Hubo una publicación de unos hindúes que estuvo en revisión, pero luego fue retirada, donde ellos decían que habían segmentos grandes del VIH que habían sido insertados, sacados del VIH e insertados en el virus, en el coronavirus. Entonces, la conclusión de ellos fue que hubo manipulación y que esto no era natural. Sin embargo, después se encontró que estos pedacitos de VIH, del virus, de la secuencia de VIH que se encontraron en el coronavirus, no eran significativos y que también estaban en otros virus. Por lo tanto, al momento no se ha demostrado nada, no podemos decir, ni irnos por una teoría conspirativa y decir que realmente el virus se modificó como arma para una guerra biológica. Ahora bien, lo que sí es cierto es que es muy fácil manipular el material nuclear, el material genético actualmente, y podemos cortar a ciegas y introducir pedacitos y podemos cambiar y meter genes humanos en ratones, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer fácilmente. Cuando digo fácilmente es que lo pueden hacer en el garaje de una casa. De hecho, existen esos kits y Alemania prohibió la importación de esos kits para prohibir la fabricación de bacterias transgénicas en su casa que alguna gente está haciendo actualmente. Esto debe dejársela a la gente que realmente sabe manipular material genético, porque es sumamente peligroso. Cualquier error puede causarnos una pandemia peor que esta. Esta pandemia, dichosamente, la mortalidad pues anda como el 4 o 6%, no es tan alta, pero otros virus han causado una mortalidad como el ébola del 50%. Ahora, vamos a irnos un momento y movernos a la cuestión puramente bioética. La persona humana, de acuerdo a los derechos humanos, somos sujetos de una dignidad intrínseca y en la dignidad de ser humanos. El hecho mismo de ser humanos ya nos confiere una cierta dignidad. Basada en esta dignidad, pues nosotros a los humanos nos damos a nosotros mismos ciertos beneficios que no le damos a otros organismos en el planeta. Por ejemplo, la autonomía. El principio de autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia son principios normales, para tiempos normales de la ética médica, que se aplican en todo el universo y que están plasmados en varias convenciones. Ahora,
En el caso del coronavirus, lo que más nos preocupa son los principios de justicia que estemos haciendo con la gente que estamos realmente experimentando, porque hay un gran experimento mundial con este virus, porque estamos aprendiendo y cada día sabemos y descubrimos cosas nuevas, tanto en la cuestión terapéutica como en la investigación meramente clínica y científica acerca de este virus. ¿Qué es este virus? ¿Qué es lo que realmente causa? Inicialmente pensamos que era un virus de una neumonía atípica, y el nombre del virus realmente es SARS-CoV-2. Y entonces resulta que este virus que causa este síndrome de respiración, de falta de aire, por así decirlo, en otras palabras sencillas, es un virus de una neumonía, realmente causa una neumonía. El problema es que al principio hubo un mal abordaje, ahora se ha mejorado mucho el abordaje, pero en medio de todo, muchas veces hemos violado los principios de autonomía, justicia, beneficencia y el de no maleficencia con los pacientes. Ahora, este tipo de bioética principalista funciona adecuadamente para los tiempos normales, para cuando las aguas son calmas. Pero en los casos en que las aguas varían, necesitamos reforzar esos principios con otras cuestiones puramente, no puramente principalistas, sino de la persona. O sea, basados en una bioética no de principios únicamente, sino de la persona humana. Y ver la persona como un todo. Aquí la bioética tiene que ver algo. Una cosa, la bioética normal, en tiempos normales, que la ley de esos 4 principios que rigen la ética médica, y la bioética en tiempos de pandemia. La bioética no es algo que está escrito en una pared, es algo vivo, es interdisciplinario. Parte de la cuestión biológica, como comencé yo a hablarles aquí del virus, y vamos por la cuestión filosófica y la cuestión legal. Entonces es una ciencia interdisciplinaria. Ahora bien, la autonomía en tiempos normales, la persona se puede mover, puede ir a un hospital, llega con un infarto, incluso le puede decir al médico, doctor, yo me voy, y se va para su casa. Pero un niño que llegue, por ejemplo, a un hospital con un accidente, resulta que si la mamá se lo quiere llevar para la casa, pues no puede, porque el médico le va a decir que no y tiene que tratar al niño, y el médico, por así decirlo, toma la patria potestad de aquel niño en ese momento, lo interna y hace lo que tiene que hacer por el niño. Pero uno adulto no. Ahora, en tiempos de pandemia esto cambia, esta autonomía se ve mucho más restringida, porque ya el paciente no solamente llega al hospital y no puede irse, porque si se va, aquel paciente representa un peligro para la sociedad, sino que tiene que seguirse un determinado procedimiento dentro del hospital. Y si el paciente no quiere ser internado, pues no se interna, pero debe de resguardársele de alguna otra forma en algún lugar seguro, donde él principalmente no contagie, a otra gente. Entonces decimos en bioética que si domesticamos algo, si domesticamos a un perrito, somos responsables de ese perrito. Pues bien, si un médico admite a un paciente en un hospital, este médico es responsable totalmente de este paciente. De aquí para adelante, una vez admitido dentro del hospital, es responsabilidad del médico lo que le vaya a pasar a este paciente, porque se pierde mucho la autonomía del paciente. Hay procedimientos que hay que hacerle al paciente, a veces sin consentimiento de él porque está inconsciente, o porque no dejó lo que vamos a ver más adelante, un testamento de vida, y que va a ser un tema de mañana, si Dios quiere, en esta serie de conferencias. El Estado no solamente debe aislar al paciente que es víctima y es un vector también, o sea, transmite la enfermedad, sino que debe proveerle, basado en el principio, el segundo principio que comenzamos hablando, basado en el principio de justicia, lo necesario durante el proceso de aislamiento de este paciente. Entonces el paciente vamos a abordarlo desde esta perspectiva bioética, no solamente como el individuo, porque el individuo tiene sus derechos, como vimos, de autonomía, de justicia, de beneficencia y no maleficencia, sino vamos a verlo también como vector y como amenaza que representa para la sociedad. Entonces tenemos un dualismo con el paciente es víctima y es un vector.
tenemos que tratarlo con caridad como víctima y ayudarlo, pero también proteger a la población en general. Entonces la epidemia representa dos amenazas, una para el individuo y la otra para la salud pública. Y tenemos que ver la bioética aquí en tiempos extraordinarios de pandemia, no como una cuestión única del individuo, sino del individuo y su relación con la sociedad. Entonces tenemos acá a la persona, a la sociedad y al individuo. El individuo por sí mismo hay que protegerlo otra vez, pero para proteger a esta persona en general debemos de proteger al individuo y a la sociedad. Los derechos humanos nos ofrecen a veces pocas luces para los tiempos turbulentos, para los tiempos de pandemia. No fueron desarrollados para tiempos de pandemia, fueron desarrollados para tiempos normales, fueron desarrollados después de guerras, etcétera, ¿no? Después de haberse cometido una serie de abusos en la investigación clínica y de abusos de discriminación de las personas, pues nacen los derechos humanos. Pero, aunque tiene dos dimensiones, el colectivo y el individual, los derechos humanos fueron diseñados realmente para este individuo, para proteger a los individuos. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, por ejemplo. Vamos con el primer principio de este dualismo de hombre y medio sociedad. Debe existir un principio adicional de aquellos cuatro que ya conversamos, y es el principio de proporcionalidad entre la libertad del individuo y la protección de la comunidad. Yo debo proteger a la comunidad, sí, pero yo no debo violar tampoco la libertad del individuo. Y si yo violo la libertad de este individuo es con aras de proteger a la comunidad, pero debe haber una proporcionalidad. Yo no puedo coger a toda la gente que son vectores y son víctimas y meterlos dentro de una cárcel, aislarlos completamente e incomunicarlos y no darles de comer, etcétera, etcétera, como ha sucedido en algunos países nuestros. Y la protección a la comunidad, pues yo debo proteger que esta comunidad no se siga infectando, porque entonces van a haber más muertes. Y la parte más preocupante es que no sabemos los efectos a largo plazo de la gente que ha sido afectada por este virus. Ahora, aplicamos otros principios, la razonabilidad, el principio precautorio. El principio precautorio es sumamente importante acá, porque se han cometido una serie de abusos. Por ejemplo, hemos dicho que un determinado químico es bueno y no había evidencia científica y aún no la hay y se sigue utilizando. Hemos dicho que ya tenemos la vacuna, pero bueno, la vacuna no se ha probado en humanos y no se va a probar tan fácilmente. Hay que hacerlo y se está haciendo, pero hay que hacerlo de la forma adecuada. Yo no puedo coger y probarlo en una población del centro de África para luego que los primeros beneficiados de esa vacuna sean los ciudadanos de un país desarrollado donde está la farmacéutica que ha desarrollado dicha vacuna. Lo otro es la equidad, o sea, si hay para uno, debe haber para el otro. El principio de equidad, el principio de responsabilidad mía de aislarme, de autoaislarme, porque yo quiero cooperar. Si yo quiero hacer algo por esta pandemia, es bueno no convertirme en víctima ni en vector. El principio de inclusividad, que lo vamos a ver más adelante en una foto, porque yo creo que muchas veces hemos excluido a los hispanos y a los negros, por lo menos con los datos que tenemos de algunas partes de Estados Unidos. No quiere decir que solamente en Estados Unidos haya sucedido esto, sucede en muchos lugares. Lo que pasa es que Estados Unidos revela los datos y otros países no tienen los datos. Ahora bien, ese principio de inclusividad también es para los ancianos. Muchas veces los hemos abandonado. Recordemos que todas las personas mayores fueron al principio niños. Sin embargo, hoy, esas personas que nos han dejado este mundo, que han construido con sus impuestos el mundo en que vivimos, los abandonamos. Y esto ustedes saben que sucedió mucho en Europa. Ahora, dichosamente, pues ya no, ya los picos de Europa están pasando, están bajando, vendrán otros posiblemente, pero en menor grado y hay mejor manejo actualmente del coronavirus. Pero muchas veces se encontraron
residencias de ancianos totalmente abandonadas porque los trabajadores tenían miedo y se fueron y los abandonaron. Esto, por supuesto, representa una injusticia social y esto no es protección de la comunidad. Lo otro, los hispanos, como les mencioné anteriormente, en Estados Unidos. Pero a veces también vamos con la parte no de la comunidad, como vimos anteriormente, vamos a parte del individuo. A veces violamos la integridad corporal del individuo. ¿Cómo es que la violamos la integridad corporal? Pues muy sencillo. A ver, los protocolos de admisión muchas veces de los hospitales no son claros. Algunos sí los tienen bien, muy excelentes. Costa Rica creo que tiene un muy buen manejo de esta pandemia, pero se nos olvida a veces que una vez que admitimos a un paciente dentro de un hospital y este hospital resulta que se satura y no tiene más unidades de cuidados intensivos y tenemos a toda la gente ocupada, todas las unidades ocupadas y a todas las máquinas para proveer ventilación, a los pacientes las tenemos ocupadas y comienzan a llegar pacientes, no podemos ya desconectar al que está aquí. Aquello de primero en tiempo, primero en derecho, igualmente se aplica en la bioética. El primero que llegó es el primero en derecho y el médico ya en ese momento ha establecido una relación médico-paciente y no puede sencillamente por una omisión o por un acto de él que no quiere hacerlo, dejar que este paciente se muera. Este paciente debe ser valorado de acuerdo al costo-beneficio. Esto no quiere decir que yo admito en el hospital a toda la gente conforme fue llegando, sino de acuerdo al protocolo de ingreso al hospital. Por ejemplo, no es igual que llegue al hospital alguien que esté nada más tosiendo a alguien que no pueda respirar y que definitivamente necesite una atención. Si en último caso ya no hay unidades de cuidados intensivos, ya no hay máquinas para conectarlos y ponerlos a respirar, pues lo que se debe darles cuidados paliativos a esto, pero igualmente a esos pacientes, pero igualmente se establece una relación del médico con su paciente y el médico por ninguna razón, aquello lo que se domestica, se convierte en obligación, pues una vez que el médico lo admitió, es responsable de este paciente hasta darle de alta o darle su cartita, su letra, su constancia de defunción. Bien, hay algo importante que vamos a ver mañana, la parte legal, me imagino, es sobre la voluntad anticipada. La voluntad anticipada es muy importante, dejar escrito qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo no quiero que me resuciten, pues dejarlo escrito. Si yo digo que soy testigo de Jehová y no quiero una transfusión, pues no la quiero y no me la hagan. No quiero hacérmelo. El médico no está en la obligación ni de resucitarme. Hay un ruido, por favor. Ya. El médico no está en la obligación ni de resucitarme, ni de hacerme una transfusión sanguínea si mi voluntad anticipada ha sido que no me hagan esos tratamientos. Tampoco está en la obligación de entubarme si mi voluntad ha sido que no me entube. Nadie tiene derechos moralmente, éticamente, a ningún método extraordinario. Y todos estos métodos aquí son extraordinarios, porque los ordinarios son únicamente la hidratación, alimentación y ventilación. Sin embargo, la intubación ya es un proceso extraordinario y yo no estoy obligado a que me intuben. Si quiero dejar en mi voluntad anticipada que no me intuben, pues debe respetarse. Hay dos cosas más. En algunos lugares la gente se ensaña terapéuticamente con el paciente y esto el médico debe de evitarlo por todos los medios. Una cosa es prolongar la vida y otra cosa es prolongar la muerte. En esta prolongación de la muerte y no de la vida no le llamamos eutanasia como el anterior, sino distanasia, es prolongar la muerte. Hay otro tipo de violaciones también al cuerpo.
Por ejemplo, si yo voy en un autobús y encuentran que hay 2 personas que son COVID positivos, me pueden hacer un test a mí ahí mismo o en cualquier momento del coronavirus y no están violando ningún derecho humano porque yo estoy en tiempo de una pandemia. Igualmente las vacunas. Hay movimientos mundiales para que no vacunen a sus hijos porque han creado ciertos mitos en contra de las vacunas. Y yo les digo, si no fueran por las vacunas, posiblemente ninguno de ustedes que están aquí, ni yo estaríamos aquí, porque realmente el crecimiento poblacional se lo debemos a, entre otros, a las vacunas y a los antibióticos. Y lo otro es la libertad. A veces se nos viola la libertad porque no nos piden nuestro consentimiento para hacer un determinado procedimiento. Y yo no tengo que saberlo todo. El paciente no tiene que saber lo que sabe su médico. Si su médico a este paciente le dio sin su consentimiento hidroxicloroquina, por ejemplo, y no está aprobada y no hay suficiente evidencia científica, pero el médico lo hizo de buena voluntad, de buena fe, conociendo en su acto médico que procede de su voluntad con conocimiento del fin. Si lo hizo con esa intención el médico, pues el médico actuó de buena forma, de buena manera, actuó éticamente. Lo otro, muchas veces se nos quita la libertad, como la libertad, por ejemplo, que se nos ha quitado a ustedes y a mí de quedarnos en nuestras casas, porque sencillamente no podemos salir, porque si salimos nos podemos convertir en víctimas y después en vectores. Finalmente, una serie de medidas se han estado tomando alrededor del mundo que no son necesariamente las menos restrictivas, y esas medidas pueden tener otro tipo de, pongámoslo así, de intención económica, política, investigación, etcétera, etcétera. Pero aquí afirmamos en la bioética en tiempos del COVID-19 que ninguna medida debe de tomarse si no existe alguna evidencia o sospecha, por lo menos científica, y que en último caso, debido al principio precautorio, debemos tomar la medida menos restrictiva para la población. El virus no vino aquí por un tiempo, vino para quedarse. Tenemos 3 posibilidades, básicamente. La primera es que el virus se atenúe, o sea, que se vaya adaptando a la población y cause menos daño, se convierta en una gripe estacional más y que la población se inmunice, se llama inmunización de rebaño, que podamos crear prontamente una vacuna, y la otra, el tratamiento terapéutico que mejore, ¿no? Con los nuevos antivirales, con antiinflamatorios, etcétera, etcétera, que los médicos muy valientemente, y han sido los héroes de nuestros tiempos, han logrado encontrar para tratar a los pacientes cada país de acuerdo a sus posibilidades. Para concluir, se debe pedir a cada cual lo que cada cual puede realizar. Nadie le puede pedir algo extraordinario. Para el enfermo, le pedimos que su obligación sea no transmitir el virus, que se aísle. ¿Okay? Para el curado, colaborar, y que puede donar también, por ejemplo, en algunos países como Costa Rica, plasma. Y después de ese plasma obtienen anticuerpos que se usan para tratamientos terapéuticos, para tratar a los pacientes enfermos. Y a la población sana, la prevención. Bien, vamos a desescalar esto de una u otra forma. Los virus no es algo nuevo. Siempre han existido, siempre han estado con nosotros. Las pandemias no es la primera. Como le dije, convivimos con otra pandemia. Y eventualmente vamos a salir de esto. Pero mientras salimos de eso, debemos de hacerlo con los principios que tenemos a mano para hacerlo de la mejor forma ética posible. Y los dejo con este pensamiento. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias. Ok, gracias. Pasamos a la sección de preguntas.
Si gustan activar su audio para hacerle la pregunta al ponente, por favor. Doctor, buenas tardes. Bueno. ¿Me escuchan? No escuché. Sí, adelante con la pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿El COVID-19 es un virus mutado o es un virus creado? Bien. No es un virus ni que fue creado por lo que tenemos, por la información que tenemos en este momento. No podemos decir que fue creado en un laboratorio. Sí pudo haber sido creado perfectamente, pero la evidencia que tenemos es que no fue creado. Ahora, mutado en el sentido de que hubo un cambio, pues sí, hubo un cambio. Este no es el primer virus que salta de animales, que es la teoría que tenemos actualmente, que brincó de un animal hacia un humano por nuestra cercanía con estos animales. Estos virus siempre existieron en los murciélagos y resulta que ahora lo tenemos acá. Ahora, el coronavirus que tenemos no es el primer coronavirus que tenemos. Le decimos coronavirus porque tiene forma de corona, por así decirlo. Cuando lo vemos en el microscopio, le vemos unas astas alrededor del virus y se ve como una corona. Bien, ahora, este virus específicamente tenemos en los animales varios tipos y en los humanos virus que causan la gripe estacional, algunos de ellos son coronavirus. De hecho, cuando usted va y se hace un test para los virus respiratorios, por lo menos 3 o 4 de esos test son de coronavirus respiratorios que tenemos ya nosotros en nuestra población. ¿Alguien más? Active su micrófono para realizar la pregunta, por favor. Otra pregunta, doctor. Pero ¿por qué si cada año existen millones de decesos por cuestiones de otras enfermedades, ahora con el COVID-19 la humanidad se ha alarmado tanto y que ha afectado en el ámbito mundial con respecto al sector económico, salud, etcétera? Bien. Primero, porque cuando apareció el SARS hace algunos años, nos dimos cuenta de que la gente pues se moría sencillamente porque no podía respirar, porque era altamente infectivo y porque causaba una neumonía. No es un virus de una gripe común y silvestre, es un virus que causa una neumonía. Ahora nos damos cuenta que la neumonía atípica que tenemos con este virus se debe posiblemente a una sobrereacción de nuestro sistema inmune que emite una serie de señales que causan inflamación, causan una sobrereacción del sistema inmune y entonces se forman pequeños coágulos por todo lado. Pero ya creo que el abarcamiento terapéutico está cambiando en muchos países y nos dimos cuenta también que mucha gente que se ingresó en unidades de cuidados intensivos para ponerlas en una máquina para que respiraran, ya no es necesario y que más bien era contraproducente. Esto es lo que hasta el momento algunos científicos pues han publicado. Doctor, a su punto de vista, ¿se tendrá pronto una vacuna contra el COVID-19 o usted cree que haya un repunte de la infección? Bueno, las dos, ¿ok? Las dos. Moderna es el nombre de una empresa que en esta semana anunció y sus acciones subieron un 25% de que tienen evidencia suficiente de que la vacuna que ellos están produciendo y la están produciendo ya para probarlas en humanos, la vacuna que ellos tienen evidencia de que hay una respuesta inmune, o sea, que una vez que la ponen en el humano comienza a producir anticuerpos contra el virus. Ahora bien, como esta vacuna ya hay muchas en desarrollo de diferentes, la tecnología para desarrollar vacunas varía muchísimo, ¿no? Entonces, había también varias empresas en Inglaterra, en Israel, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, trabajando para esto. Pero debido a que los protocolos de investigación requieren tiempo y deben de pasar varias fases, 1, 2, 3 y 4, entonces resulta que requerimos entre 8 meses
y año y medio para colocar en este momento una vacuna en el mercado. Para que tengan idea, hasta hace muy poco se puso en el mercado la vacuna contra el ébola. Ahora bien, la otra cuestión es que van a haber picos. Sí, van a haber picos. Lo normal de una pandemia es que haya un pico inicial muy alto, luego baje un poco y conforme se va inmunizando la población, entonces el virus cuando sale, pongámoslo así, a la calle, que anda ahí en la calle, se encuentra con más gente inmunizada. Entonces esta gente inmunizada ya no pueden transmitir el virus, ya no son vectores. Ahora bien, como no son vectores, pues chocan con estos vectores, con estas bolitas, pongámoslo así, en la calle y ya dejan de transmitir, entonces comienza a mermar y mermar y mermar. Pero a veces hay un segundo reapunte y otro tercero, etcétera, etcétera, mientras se va obteniendo lo que se llama inmunización del rebaño. Ok, Manuel Lescano, desde su apreciación, ¿cuál será la duración hipotética de esta pandemia? Bien, esta parte de la pandemia, a ver, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Hipotéticamente, primero hasta que se desarrolle una vacuna que podríamos estar hablando para enero y el primer trimestre del año entrante. Moderna dice que la puede tener para finales de este año, pero obviamente no van a producir 7.000 millones de vacunas. Las fábricas que hay tienen capacidades algunas para producir 100.000 vacunas en un año. Eso no es nada, eso no es absolutamente nada. Una cosa es tener la vacuna y aunque la tuviéramos hoy mismo, hoy la tuviéramos la vacuna, no podemos inmunizar a todo el planeta en cuestión de un mes. Requerimos tiempo. Entonces, posiblemente se nos va a llevar el año entrante y el que sigue inmunizando al planeta. Número uno. Si no se logra por la vacuna, supongamos que no se puede desarrollar del todo una vacuna, aunque yo lo veo bastante factible y creo que todos los científicos son bastante optimistas en cuanto al desarrollo de la vacuna. También creo que el virus llegó para quedarse y no se va a ir. Durante todo este periodo de aquí a que aparezca una vacuna van a haber picos más altos o más bajos. ¿Qué es lo que pasa? Es que aislamos a toda la población y a veces aislar a toda la población, si yo aíslo completamente a toda la población y yo estoy en una isla y no entra nadie ni sale nadie, yo podría eventualmente erradicar al virus. Pero no estamos en una isla y resulta que no lo podemos erradicar. Como no lo podemos erradicar, lo que tenemos que tomar son medidas para aislar a las personas que son más propensas a contraer el virus, no tanto a contraerlo, sino a que el virus les cause muerte o daños severos. Por ejemplo, las personas de la tercera edad. Por ejemplo, las personas que tienen factores de riesgo como el asma, la hipertensión y otros factores de riesgo. Entonces, a estas personas podríamos aislarlas y exponer más a otro tipo de población. Pensamos inicialmente que a los niños no los afectaba tanto. Ahora sí hemos encontrado que hay un montón de niños que sí les causa bastante daños el coronavirus, incluso que pueden morir y han muerto. Doctor, ¿por qué afecta más el coronavirus a las personas con alguna enfermedad cronodegenerativas? Por ejemplo, cáncer, artritis, obesidad, hipertensión. Y ahorita hizo usted el comentario de los niños. ¿Por qué, doctor? Bien, tiene que ver más que todo con su sistema inmune. ¿Okay? No es igual el sistema inmune, no funciona igual el sistema inmune en una persona de 80 años que en una de 60 o que una de 40 o de 20 o de 2 años. En los niños el sistema inmune pues está, pongámoslo así, es inmaduro, comienza a madurar, comienza a reaccionar y yo quisiera tenerle a usted realmente la respuesta clara. ¿Por qué? Ok, pero no lo sabemos. Tenemos algunas indicaciones por qué. Okay. Una de ellas es el sistema inmune. La otra es que la gente más joven suele resistir más, por ejemplo, un resfriado. La gente mayor, el poder de regeneración es muchísimo menor. Ahora bien,
algunos investigadores en Ucrania y en otros lugares han presentado varios protocolos de investigación, por lo menos hay uno en Estados Unidos sobre células madres adultas. Estas células madres resulta que actúan como, emiten factores antiinflamatorios, pongámoslo de esta forma, y evitan que el cuerpo reaccione de esta forma y se inflame tanto, ¿no? Porque como les digo, parte de eso es un proceso inflamatorio y que causa unos coágulos sanguíneos por todo lado. ¿Okay? Y entonces la gente muere rápidamente. Si fuera por las células madres, pues obviamente los niños nos llevan ventaja y esa podría ser una razón, porque tienen cantidades muy altas de un tipo de células madres muy específicas que ayudan a que la inflamación no prospere tanto, por ponerlo así, para la inflamación. Y se están haciendo trabajos de investigación en ese sentido con células madres para ver si funcionan adecuadamente. Por lo menos los estudios más recientes que me han enviado y que tengo por acá a mano son que hay una recuperación de más de un 80% de los pacientes tratados con células madres mesenquimales, o sea, células madres adultas que emiten señales antiinflamatorias, y esa puede ser una de las razones por las cuales afecte más a los viejitos, que no tenemos tantas de esas células madres, y afecte menos a los niños. Karina Uresti pregunta, ¿qué pasa con esas personas que dicen tener antídoto para la pandemia? ¿Hay alguna sanción para ellos? Ya que según los informes, hasta el día de hoy no hay vacuna o antídoto. Bueno, a ver, no hay vacuna, ¿ok? Eso lo tenemos de seguro. Y cuando hablan de antídoto, generalmente hablan algo que neutralice el virus, ¿ok? Y cuando hablamos en palabras técnicas de un antídoto, ¿ok? Sería algún tipo de químico que nos ayude a inhibir el virus. Y sí, hay varios tipos de antivirales, o sea, de químicos que inhiben la replicación del virus, y esos químicos se están probando. Pero también sabemos que una persona que se ha recuperado tiene anticuerpos contra el virus ya. Y esos anticuerpos, en lugar de coger la sangre y hacerle una transfusión sanguínea, lo que hacemos es que cogemos la parte de esa sangre que nos puede ayudar a combatir el virus, o sea que son anticuerpos. Y sí se está trabajando en esto. Aquí un instituto se llama Clorito Picado de Costa Rica, han sido pioneros en esto en Centroamérica, pero también lo han hecho en otras partes, en Italia, en Nueva York, en Argentina, etcétera. Y sí existe. Entonces, parte de la cooperación que nos pueden dar las personas que han sido infectadas es donar sangre en sus países para ayudar a recuperar a otras personas, a que otras personas se recuperen, perdón. ¿Considera que las disposiciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud plantea sobre el COVID-19 han estado a la altura de la situación? No. Considero, y es una apreciación personal, yo quiero decir que es mi apreciación personal, que yo creo que, y no creo, y observo, que la OMS, por ejemplo, ha estado muy parcializada de uno de los lados. Por ejemplo, cada vez nos revelan más información. La OMS tenía información para haber declarado la pandemia mucho antes y no lo hizo. La OMS tenía herramientas que le había dado, según China, el gobierno de China, para poder haber tomado otras medidas. Pero la OMS, en medio de la pandemia, ha emitido una serie de acuerdos y ha anunciado al mundo una serie de cosas que han sido erróneas, que han sido, que le ha faltado realmente a la gente que trabaja ahí investigar más y estar más en contacto con nuestros países. Estados Unidos por eso decidió retirarle la ayuda a la OMS. No considero que sea el momento oportuno de retirar una ayuda en medio de una pandemia, pero sí considero que es el momento oportuno de llamarle la atención a un organismo que se ha burocratizado excesivamente y no está respondiendo a nuestras necesidades en el medio de la pandemia, porque como les dije,
muchos institutos que hay alrededor del mundo y muchas organizaciones están creadas para tiempos ordinarios, no para tiempos extraordinarios como este. Leila Rosique pregunta, ¿qué recomendaciones considera usted que se deberían de llevar a cabo para el segundo rebrote de la pandemia? Primero, lo ideal es que no haya un segundo rebrote, ¿okay? Eso es lo ideal. Yo creo que mientras no tengamos una vacuna, todos tenemos que protegernos al máximo. Todos tenemos que tomar las medidas precautorias necesarias para otra vez no convertirnos en víctimas y en vectores. Ahora, ¿qué medidas? Bueno, primero vamos a ver. Creo que vamos a tener un tiempo como una pausa. Ahora en México todavía han estado aumentando mucho y está en el pico de infecciones. Costa Rica pues ya bajó bastante, estamos bastante bien, a veces suben por otras razones externas, pero sigue controlado. Vamos a hablar de Europa, que Europa, la curva pues ha bajado considerablemente, pasaron de más de 1000 muertes en algunos países a menos de 200 muertes, lo cual es muy bueno, ¿no? Es una quinta parte de las muertes y ahí irá bajando eventualmente. Pero esta parte que sigue es como caminar en cáscara de huevo. No sabemos qué es lo que va a pasar. Y como no sabemos qué es lo que va a pasar, aquí el principio que debe prevalecer es el principio de precaución. Debemos ser precavidos. Porque como digo y repito, y eso no son palabras mías, fueron del ministro de Salud de Costa Rica, estamos caminando sobre cáscara de huevo. Le cedemos la palabra a Bellanila Andrea. Adelante con tu pregunta. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días, doctor. Primero que nada, pues muchas gracias por esta magnífica conferencia. Es un placer tenerle y un honor para mi alma mater, de la cual ya soy egresada. Creo que todos tenemos muchas dudas con estos tiempos tan difíciles y alguien como usted, pues bueno, nos deja ver otro panorama, ¿no? Nos hace observar diferentes puntos de vista y aprender día a día de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir en estos tiempos, ¿no? Algo a lo cual ninguno de nosotros creo que estábamos preparados en el mundo, ¿no? Nos ha cambiado y nos ha trastornado la vida en 1001 maneras. Doctor, muchísimas gracias por tan acertada conferencia y pues cuando la situación lo permita, pues lo esperamos en nuestro México lindo y querido y en nuestros laboratorios, ¿no? Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que me escucharon y atendieron la conferencia y ánimo, que esto, vamos a salir de esto. Muchas gracias. Mire, yo tengo unas dudas en cuanto a la inmunización de rebaño. Sabemos que en el caso particular de Gran Bretaña, el primer ministro, las autoridades tomaron la decisión de utilizar esta situación que tiene ya muchísimos años en el mundo, décadas. En mi punto de vista, hubo muchos errores. Ha habido muchos y está llevando, por lo tanto, a la muerte de muchísimas personas. Llevó muchísima mortandad, sobre todo a Reino Unido. ¿Cuáles serían los efectos o cuáles son los efectos que está teniendo la población en esta parte del mundo, cuando en realidad se buscaba una protección, pero se están viendo muchísimos efectos en tanto a las personas, a su salud y sobre todo en los daños que hay, en los daños colaterales? ¿Cuáles son los daños colaterales que hay en esta parte? Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de pandemias. En la Edad Media, pues se suscitaron muchas pandemias. Una de las más mencionadas es la peste negra, por Yersinia pestis, una bacteria que era de las ratas, transmitida por una pulga, y la gente pues no sabía realmente, y tenían creencias y cosas, pero sí sabían que la gente que más exponía a la otra gente enferma, pues se les contagiaban. Entonces sí sabían que era algo contagioso, ¿ok?
Ahora, eso le llamaban peste. Bien. Eventualmente la población europea, sin ninguna vacuna, sin ningún antibiótico, sin tener idea de que esto era un microorganismo, no existían los microscopios, no existía nada de esto, de este conocimiento que tenemos 500 años después o 600 años después. En el caso de Inglaterra fue en 1667, un brote de la peste negra. Los europeos están acostumbrados en su sistema inmune, por así decirlo, está ya inmunizado, ¿okay?, contra algunas de estas pestes medievales. Bien, ahora bien, la razón por la que se trajeron a algunos países de esto, gente de la China, de Asia y de África, fue porque eran resistentes a la malaria. ¿Okay? O sea, las poblaciones se van inmunizando. Pero para inmunizarse hay que exponerse a un virus o a un microorganismo. Ahora, yo ya no como bioticista, pero como microbiólogo lo que yo veo son microorganismos por todo lado. Nosotros estamos invadidos, inundados en el aire, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema digestivo, en unidades de bacterias, por ejemplo, hay más unidades de bacterias posiblemente en nuestros organismos que células nuestras. Entonces uno incluso se pregunta, bueno, es que sin los microorganismos nosotros no podemos vivir. Los virus, por ejemplo, hay una teoría que dice que los virus son los responsables de nuestra evolución, porque nos ayudaron a través de los miles de años a hacer cambios nuestros. A un niño mismo, un niño hay que dejarlo que juegue con tierra, que se ensucie las manos, etcétera, para que su sistema inmune madure. Bien, Inglaterra al principio pensó, si dejamos a toda la población que salga ahí y se inmunice, como una gripe normal, pues no va a pasar nada. El problema que tenían era el abarcamiento de la forma en que iban a tratar terapéuticamente a los pacientes, porque entonces todo el mundo requería ventiladores porque fue lo que China nos dijo y le dijo a todo el planeta, tienen que usar esos ventiladores. Hoy muchos médicos se cuestionan si fue un grave error haberlos usado y a lo mejor si no nos hubiéramos asustado tanto, una de las cosas que hay que mantener acá es la calma. Mantener la calma, sobre todo mantener la calma, no asustarnos, o sea, pensar, los virus están ahí, que los tenemos en nuestra casa, usted, yo, todos nosotros tenemos varios virus conviviendo con nosotros en nuestro ambiente, y cuando Inglaterra cogió a su población y la dejó en la calle, pongámoslo así, como lo está haciendo Nicaragua, para que se inmunice la población, no tomó en cuenta que se le iban a saturar las unidades de cuidados intensivos por la forma en que estaban tratando la enfermedad. Tal vez por la forma en que la están tratando hoy día esto cambie, eso no hubiera sucedido, no se hubieran saturado. Entonces en ese momento hablaban mucho de aplanar la curva, vamos a hacer una curva en lugar que sea muy elevada, pues que esa curva fuera mucho más plana, y después viene otra curva, y después viene otra curva, se supone que ahí va a seguir esto hasta que no inmunicemos a toda la población de una o de otra forma. ¿Cometió un error Inglaterra? Sí lo cometió, porque asumieron que esto era como una gripe normal, ¿okay? Y el tratamiento que tenían en ese momento era ese específico, de usar ventiladores. Recuerdo perfectamente que al inicio de la pandemia en Nueva York tomó otras medidas antes de aislar a toda la población, aisló a la gente de más de 70 años. ¿Qué sucede? Que bueno, que el que reparte el Uber, no sé si allá en México, en otros países hay Uber o Globo, como le dicen, el repartidor de comidas, ese señor se anda exponiendo ahí, el que recoge basuras también, el que repara las aceras, los trabajadores que están más expuestos y necesitan comer. Ahora bien, tenemos que tomar en el balance, recuerde aquello del costo y beneficio también para la sociedad, porque no podemos aislar a toda la sociedad y dejarla morir de hambre. Cuando yo le digo a alguien que es en su casa, yo me imagino que está en un apartamento con aire acondicionado, pero no toda la gente está en un apartamento con aire acondicionado. Hay mucha gente que está viviendo bajo 4 latas de zinc, ¿okay? Está viviendo en ranchos, o en tugurio, le decimos acá, ¿okay? Y no tienen agua. Mucha parte de la población mundial no tiene acceso al agua, ni tiene acceso a la comida. Entonces nosotros no podemos decirle a toda la gente, a todo el planeta, aíslese, ¿okay? Lo que pasa es que como medida precautoria a cierta gente de las ciudades sí. De hecho,
los lugares donde la gente está más dispersa en un territorio determinado, la incidencia del virus parece ser menor que en las ciudades donde hay muy alta concentración de la población, justamente por la interacción en los sistemas de transporte, en las farmacias, en los supermercados, etcétera, de estas poblaciones. Gracias, doctor. En esta parte, por otro lado, se mencionaba la OMS. Desafortunadamente, sí se ha notado que ha sido muy parcial desde que esto comenzó. Se ha visto omisa en mi muy punto de vista particular en algunas cuestiones. No estaríamos hablando de una especie de genocidio por omisión, por no haber hecho tomado las medidas que eran y darle información desde un principio y no cubrir o encubrir en este caso este brote cuando comenzó en China. Completamente de acuerdo con usted. Le voy a decir una de las cuestiones que a mí más me preocupó. Fue cuando yo vi el manejo que hizo Corea del Sur. En Corea del Sur la gente comenzó a usar mascarillas desde el primer día, pero ya es algo cultural prácticamente, ¿okay? En nuestros países, nuestro ministro, por ejemplo, se opuso rotundamente a que la gente usara mascarillas y dio varios argumentos por los cuales no deberían de usar mascarilla. La mascarilla realmente protege más al otro que a mí, eso es cierto, ¿okay? Pero si todos la usamos, todos nos protegemos, porque estamos protegiendo al otro. Bien, lo único que hay que enseñarle a la gente a ponerse, quitarse, lavar, etcétera, una mascarilla cuando son desechables o cuando son reusables. Sin embargo, la OMS no quería hacer la recomendación de uso de mascarillas hasta después que la Comunidad Económica Europea decidió usar mascarillas. Y la OMS no puede ir atrás del mundo, tiene que ir adelante. Ese es el trabajo de ellos, para eso se les paga. Okay. Adelante, Gabriela Chacón. Perdón, gracias, doctor, muy amable. Hasta Encantado. luego. Gracias. Encantado. Hasta luego. Gabriela Chacón, adelante con tu pregunta. Buenas. Buenas, ¿ahí me pueden escuchar? Sí la escucho, Gabriela. Ok, saludos desde Costa Rica, mucho gusto. Una pregunta, doctor. En mi caso, yo nunca me he vacunado. Soy deportista, no padezco de ninguna enfermedad y nunca me he vacunado, no creo en las vacunas. Considero que nuestro sistema inmunológico está hecho para poder hacerle frente a todas las enfermedades. Y si uno tiene un sistema inmunológico en perfectas condiciones y es un paciente sano, aunque venga este coronavirus, pues mi sistema inmunológico lo va a poder combatir. Entonces, yo no me vacunaría ni contra ningún tipo de vacuna, ni contra la vacuna tampoco del coronavirus. ¿Qué piensa usted de esto? Bien, principio. El principio que hablamos en esta charla fue el principio de autonomía. Usted es libre con usted en tiempos ordinarios. Sin embargo, en tiempos extraordinarios y cuando algo representa una amenaza para la salud pública, este principio de autonomía suyo, este derecho suyo a no vacunarse, puede ser violado por el Estado y la pueden obligar a hacerlo. Por ejemplo, le voy a dar un caso sencillo. Si yo tengo un paciente con tuberculosis, yo no tengo pacientes, perdón, un médico tiene un paciente con tuberculosis y este paciente está en un hospital, ¿ok? Yo debo aislarlo inmediatamente en cuanto me doy cuenta que tiene tuberculosis y debo obligarlo a tomarse los medicamentos. El paciente decide irse para su casa. No es tan fácil, porque se va para su casa y yo necesito localizarlo a él, saber a dónde él está y darle los medicamentos para la tuberculosis. Si el paciente está en una cárcel o en un psiquiátrico o donde sea, tiene que tomarse los medicamentos en frente del personal de salud, porque él representa una amenaza, un vector a la salud pública. Usted puede decirme, a usted no le pasa nada, pero desafortunadamente usted se convierte en víctima y afortunadamente usted
perdón, se convierte en vector y afortunadamente usted no se convierte en víctima porque su sistema inmunológico está muy bien entrenado. Entonces resulta que a usted no le da ningún resfriado, no le da ningún síntoma, tal vez un estornudo, pero usted comienza a transmitir el virus a la demás gente. Y ese es el asunto por el cual debemos vacunarla a usted obligatoriamente, ¿ok? En contra de su voluntad, fíjese, ¿ok? Y es una violación al principio de su autonomía, pero es por el bien común. Perfecto, doctor. Gracias. Mucho gusto. Adelante, Jorge Ribón, con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Ribón, estudiante de la licenciatura en Derecho. Quiero hacer la siguiente pregunta. A nivel mundial, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, Jorge. Ok, gracias. A nivel mundial, hemos estado frente a un dilema en cuestiones de a qué se le debió dar mayor importancia, si a la salud pública o a los sectores económicos. Ahora bien, cada país empezó debido a su población, a las cantidades de brotes, los confinamientos, esta parte de que la población hace caso omiso o cumple las medidas necesarias, cada país fue adoptando medidas específicas. Ahora mi pregunta es, en términos de bioética, que es el marco de la conferencia en general, ¿a qué sectores en términos de bioética se le tiene que dar más valor? En este caso me refiero a la macrobioética, que es como fundamentada o está establecida más bien por el Organismo Mundial de la Salud, al mesobiético, que son los que fundamentan los países, o a la microbioética, que es el que especializa cada hospital o cada hospital es en forma de tiempo correcto a las circunferencias en cuestiones de picos, modificaciones de cómo van las curvas específicas. ¿A qué se le debe dar más valor? Si a un organismo internacional como la OMS o a que cada país en específico maneje en términos de bioética la relación a su entorno. Perfecto. Un problema nuestro, que ustedes lo tienen en México y que lo tenemos en todo el planeta, es la globalización. Nosotros queremos globalizar todo, ¿okay? Pero en aras a globalizar, violamos muchos derechos de las personas, de las culturas, ¿no? Ahora bien, se puede globalizar el planeta siempre y cuando se respeten la moralidad de cada cultura, sus normas morales, sus costumbres, que los países hemos perdido, por ejemplo, acá en América Latina, mucha de nuestra autonomía, sencillamente porque existe una Corte de Derechos Humanos que nos obliga a ciertas cosas, ¿okay? Compuestas de unas cuantas personas. Esto no quiere decir que estoy en contra de los derechos humanos. Lo que quiero decir es que si un pueblo determinado tiene una cultura determinada, en el juicio que se le haga a este pueblo debe ser con la visión interna de su moralidad, de su cultura. Para ponerle un ejemplo, yo no puedo llegar a un pueblo indígena a imponerle mis normas morales. El pueblo indígena tiene su cacique, tiene sus normas morales, etcétera, etcétera. Yo no tengo por qué imponerle a ellos eso. Yo los puedo orientar, pero si ellos son autónomos, ellos deberían de decidir. Igualmente, los países deben de decidir. ¿Por qué? Porque vemos cómo los organismos internacionales, como por ejemplo la OMS, ha cometido errores garrafales en esta pandemia, queriéndonos imponer a todos ciertos lineamientos que no funcionan en todos los países, porque como les expliqué, una cosa es decirle que es en cuarentena a alguien en un apartamento que pide comida de Uber y con aire acondicionado, y la otra cuestión es decirle que es en cuarentena a una persona que vive debajo de un puente que tiene que ir a la calle a salir a ver cómo se gana su sustento diario. Entonces, la cuestión ética no puede ser ajena a la cultura, a la moralidad del pueblo. Hay una diferencia muy grande entre ética y moral, porque la ética únicamente ve la parte de la razón, de lo que mi razón me dice, y la ética tiende a ser universal, porque yo tengo un determinado principio que yo lo pruebo, que sirve en la China y que sirve en México.
pero resulta que la moral no, ¿okay? Porque lo que para nosotros parece que es inmoral, como tener 5 esposas, para alguien de una república islámica podría ser que no. Ok, muchísimas gracias por la respuesta. Fernanda Hassel pregunta, ¿en su trabajo de investigación han podido determinar si algún tipo de población, países son más vulnerables que otros? Bien. No conozco ningún estudio que nos diga que por cuestiones de raza alguien sea más vulnerable, o por ejemplo que los hispanos, o que los chinos, o que los neoyorquinos, etcétera, por cuestión de raza pura, ¿okay? Por decir que estos son porque son negros, nada más. No, es que es porque aparte de que son negros, no son todos los negros, o sea, son los negros de una determinada clase, que es que se ven muy expuestos al trabajo, a salir a la calle, etcétera, etcétera, o tienen un nivel de educación determinado, y entonces es debido a estos factores, no a la raza en sí, ¿ok? En que sí hay diferencias en cuanto a que estas poblaciones son más vulnerables que otras poblaciones, pero es por su condición social, educativa, económica, no en razón de sus genes. Elsa Aparicio, me gustaría saber si la comunidad científica mundial tendrá comunicación para sacar más rápido la vacuna, o cada quien trabaja desde su trinchera. Bueno, hay coordinación con la Organización Mundial de la Salud, hay coordinación con la Comunidad Económica Europea, con Estados Unidos, etcétera, etcétera, para lograr una vacuna lo más pronto posible. Pero mientras tanto tenemos que tomar otras medidas, como hablamos anteriormente. Ahora bien, el problema, como les mencioné también, fue que no es solamente desarrollar la vacuna, es colocar la vacuna en el mercado, es inmunizar a la gente. Entonces, lo lógico sería que comiencen a inmunizar a aquella gente que está, vamos a ver, que es más sensible en la población, ¿ok? Los más vulnerables en la población. Y esas poblaciones serían aquellos mayores de 60 años, por ejemplo, 65 dependiendo del país. Aquí la esperanza de vida son 80 años, en otros países son 70 años. Y sería basado en eso. Y a la gente con muchos factores de riesgo, con uno o más factores de riesgo, hipertensos, diabéticos, asmáticos, etcétera. Eso sería lo lógico. Pero hay un problema. El problema es que la mayor parte de la población de los países desarrollados, Europa, Canadá, Estados Unidos, en este momento, los que tienen 60 o más años representan hasta una tercera parte de la población. Entonces son poblaciones también bastante significativas, y no podríamos producir las vacunas de un día para otro. Bill Gates mandó a fabricar recientemente 7 fábricas para 7 tipos de vacuna diferentes en caso de que una de ellas funcione. Entonces, si una de ellas funcione, comienzan a producir y pueden adaptar las demás fábricas a producir ese tipo de vacunas. Pero todos los países deben de cooperar para poder fabricar simultáneamente en Israel, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en nuestros países que tienen alguna capacidad de producir vacuna, que son ellos principalmente, China, Corea del Sur, etcétera, poner sus fábricas a producir esta vacuna. ¿Qué es lo que sucede? Que quien sea que desarrolle una vacuna es poseedor de la patente de esa vacuna. Y ahí, pues, no se pueden hacer cálculos y números y decir, bueno, ¿cuánto vale una vacuna? Porque en este momento un paciente que está internado en el hospital, aquí en Costa Rica, vale $3,000 la cama de hospital por noche, más todos los demás gastos. Entonces yo no puedo basar la vacuna de acuerdo al costo de hospitalización, o al costo de los medicamentos, o al costo social, sino al costo real de producción de aquella vacuna, que sería lo ético. Sin embargo, ustedes verán y van a ver que van a haber muchas farmacéuticas tratando de comprar una farmacéutica a la otra, o eso o lo otro, y sacar
la vacuna a precios exorbitantes, pero para eso debería estar trabajando la OMS para asegurarse de que eso no suceda. Deberían de estar trabajando los diferentes estados. ¿Por qué? Porque en cuanto hay una vacuna en el mercado, resulta que yo puedo poner a la gente a llevar una vida normal. Y llevar una vida normal va a mejorar la condición económica, la condición política, etcétera, etcétera. Y pues si yo tengo que pagar un precio, un sobreprecio por aquella vacuna y yo tengo la capacidad de pagarla, pues yo la voy a pagar. Ok. Nadia Chablé pregunta, ¿usted en qué medida considera que se presentarán mejoras en cuanto al ámbito económico? Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado primero que todos somos iguales. Todos somos iguales porque cuando llegamos a un hospital, aquí no es ustedes esto o es lo otro. No, no, es que ustedes conforme al orden de arriba para usar una máquina. Ahora bien, todos somos iguales en el sentido de que todo el planeta nos damos cuenta que todos los humanos somos susceptibles a que el virus nos cause algún daño en mayor o menor grado. Lo otro es que nos ha enseñado que nuestros sistemas económicos, y aquí es una parte que yo les dije que no iba a hablar de esto, pero nuestros sistemas económicos podrían desproteger en estas emergencias a la gente más pobre, a la gente más vulnerable. Y esto es una cuestión que hay que buscar la protección de esta gente primero que todo. O sea, que la gente no se vaya a morir de hambre, porque resulta que no nos morimos por la pandemia, pero nos morimos de hambre porque no tenemos trabajo o no tenemos alimentos suficientes. Ahora bien, ningún país debería de tratar de sacar provecho de esta pandemia, ni económico, ni político, ni de ningún otro tipo. Porque nosotros como humanos debemos de evocar el principio de solidaridad y subsidiariedad. O sea, debemos ser subsidiarios con el otro y debemos ser solidarios con el otro. De tal forma que si nos alejamos de esos principios, entonces esto se convierte en un canibalismo. Yo voy y voy a sacar provecho y aumento el precio de los frijoles, aumento el precio de las mascarillas, aumento el precio de acá. Yo voy y entonces yo voy a hacer lo que me da la gana con mi país, como lo han hecho algunos países, y se torna un gobierno autoritario, por ejemplo. Todas esas cuestiones son abusos que hemos aprendido de la pandemia y que creo que los derechos humanos, que son dinámicos, deben de trabajar, debemos de procurar para que esto estemos preparados para la próxima pandemia. Esa es una pandemia, vendrán otras. Ok, ¿alguien más desea hacerle alguna pregunta al doctor? Active su micrófono, por favor. Doctor, ¿usted considera que las recomendaciones que dio la OMS son las mejores para combatir el COVID? No, pero tampoco le puedo echar toda la culpa a la OMS, hay que ser justos, ¿no? No sabíamos muchas cosas, pero también la OMS pues tiene que actuar de acuerdo a la evidencia científica, ¿no? Y a sus parámetros. Pero a veces en una institución, en un organismo, pueden haber ideologías. Recuerde que no somos perfectos. Todos los organismos internacionales están compuestos de personas. Se rigen por normas, pero están compuestos por personas que pensamos y creemos cosas diferentes. Evidentemente la OMS sí pudo haber hecho cosas mucho mejores, pero yo no la puedo juzgar con los ojos de hoy, tengo que juzgarla con los ojos de hace 4 meses. Y hace 4 meses, muchas cosas que sabemos hoy, la OMS tampoco las sabía. El manejo terapéutico, de cómo debería manejarse esto, la OMS pues, ni idea tenía. ¿Okay? Lo que sí yo creo que es que hubo una pésima comunicación entre los países, ¿no? Entre, por ejemplo, Estados Unidos y China, porque ellos le comunicaron a la OMS, porque la vía de la OMS y la OMS, y todos nos unimos por la OMS, ¿no?
hasta que comenzaron a surgir cosas como esta de Europa, que dijo, a nosotros no nos importa tanto lo que dice la OMS y vamos a tomar esta otra medida de usar mascarillas, de hacer esto y de hacer lo otro. Y cada país en Europa tomó medidas diferentes. Estados Unidos mismo tomó medidas contrarias a las medidas o recomendaciones de la OMS. Hay otros abusos. Por ejemplo, Nicaragua no ha hecho caso a ninguna de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Okay? Y se le puede acusar por genocidio. Mire, es que ese intento también lo trataron de hacer otros países europeos, ¿no? Y también, cuando hablamos de términos de salud, bien está escrito que es que cada país de acuerdo a sus posibilidades. Hay unos países que tienen muchas posibilidades económicas y hay otros países como Haití y Nicaragua, por ejemplo, que no tienen tantas posibilidades económicas ni tanta gente tal vez preparada en determinadas áreas ni equipos. Doctor, Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta, doctor. Con respecto a la estrategia que optó Brasil, en donde su presidente opta prácticamente por la parte del movimiento económico, seguir con la fluidez económica y dejar a un lado prácticamente el término de salud. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bien. Es interesante porque Brasil, a ver, si ellos hubieran aislado a su población, 200 millones y pico de brasileños, okay, ¿cuánta gente hubiera muerto de hambre, no? Brasil tiene una población bastante joven también. Brasil no es Europa. Okay. Brasil no es España, donde tenemos tantísima gente mayores de 60 años. No, Brasil es una población pues bastante joven y que podía, pongámoslo así, en términos de esta pandemia, aguantar más. Sin embargo, debió haber tomado las medidas precautorias necesarias para proteger al menos a la gente más vulnerable y no lo hizo. ¿Okay? Y lo razonable, lo lógico, ¿okay?, es hacer aquello que afecte menos al pueblo. Si posiblemente Brasil hubiera hablado a toda la gente, se hubiera muerto más gente por otras causas que por el coronavirus. Por ejemplo, en Costa Rica yo mismo me cuestiono hasta qué punto se han pospuesto una serie de cirugías o de citas de los médicos y hasta qué punto se le estará haciendo un daño también en la salud a la población. Esto pues no lo sé, pero es válido cuestionárselo. Siempre hay que cuestionarse todo. Nunca hay que tomar todo como por un hecho. Es válido cuestionarse las cosas para ver en qué podemos mejorar. Gracias, doctor. Pues aquí en el chat tiene muchísimas felicitaciones por la conferencia y muchos saludos de diferentes lugares y saludos desde Islas Canarias también le mandan saludos. Qué bueno. Sí, y pues creo que ya nadie más va a hacer alguna otra pregunta. Bueno, pues si me permite 30 segundos. Adelante, doctor. Bueno, ante todo, recordemos algo. Recordemos que somos humanos, que somos una sola raza, que en un momento de una pandemia no tenemos que tener bandera de países, que no tenemos que tener divisiones entre clases sociales, entre colores, ¿no? Que todos somos una humanidad. Para los creyentes, hijos de Dios, para los no creyentes, producto de la naturaleza, pero al fin y al cabo somos humanos y compartimos esta misma humanidad. Cada cosa que nos sucede es un aprendizaje. Estamos aprendiendo de esta pandemia y creo y espero que sea para bien de toda la humanidad. Muchas gracias. Bueno, doctor Luis Gerardo, muchísimas gracias de parte de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación por tan interesante conferencia para todos nosotros que nos ha compartido, ¿sí?, de un tema tan actual que estamos pasando. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.